Bien, Juli, tenemos aquí algunas frases que, por supuesto, bueno, estaban en portadas de los diarios, han sido importantes en las últimas horas y generarán repercusiones también en el día de hoy, ¿sí? Frases del día: el paro no ayuda y nos cuesta 15.000 millones. ¿Quién dijo esto? El presidente de la Nación en el día de ayer y en el marco de la presentación de lo que es el acuerdo para la construcción. Decíamos, se prevé crear 100.000 puestos de trabajo y construir 100.000 viviendas, pero allí fue donde el presidente Mauricio Macri, luego de haber hablado de la movilización del pasado sábado por la noche, bueno, hubo alguna referencia también en el día de ayer, lo que dijo concretamente sobre la movilización, las movilizaciones del sábado por la noche fueron emocionantes, la sensación fue de paz, yo me lo noté, de paz y armonía. Bueno, como decíamos antes, ¿no? En contraposición a ¿qué? Al caos, la falta de paz, la falta de armonía de las otras movilizaciones. No, yo siento que justo decir que no es así, que las otras movilizaciones, y fueron varias, fueron multitudinarias y fueron pacíficas. Más allá, sí, también es justo mencionar esto del reclamo a último momento a los representantes del triunvirato de la CGT para que pusieran fecha al paro, ¿sí? Pero de ninguna manera esto puede aplicar a las movilizaciones en general que hubo durante el último mes. ¿Qué más dijo el presidente Mauricio Macri en el día de ayer? Bueno, se refirió a las mafias de los sindicatos, recién lo mencionaba Julián, ahora lo vamos a compartir. Uno se pregunta a quién se refiere, a Momo Venegas, se refiere a Barrio Nuevo, bueno, recién Julián hablaba de la cercanía con Barrio Nuevo también, o a el triunvirato de la CGT. ¿A qué líderes sindicales? Claro, porque algunos de ellos, por ejemplo Daer y luego Carlos Acuña, representantes de este triunvirato, decían, si tiene una información concreta, que denuncie, la mafia son ellos, en realidad son los empresarios y son quienes deciden hacia dónde va el rumbo de la economía. Bueno, todo esto sucedió en las últimas horas y así hablaba el presidente Mauricio Macri. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos, que podríamos aplicar a hacer más obras de las que estamos haciendo, porque este trimestre, Gerardo, este primer trimestre del 2017 estamos batiendo el récord de la historia de la obra pública en Argentina. Se refiere cuando dice Gerardo Martínez de la UOCRA, uno de los sectores más castigados durante el último tiempo, más afectados. Recuerdo también, o creo necesario recordar esto, el brindis, aquella foto del brindis de fin de año, ¿sí? Con los representantes sindicales, donde había alguna parte, no vamos a discutir ahora qué porcentaje de la sociedad, pero que les pedía una medida de fuerza, un reclamo más duro, ¿sí? Hacia el gobierno nacional, un reclamo más duro, porque esta es la palabra, un reclamo. Para frenar algunas medidas o para frenar el desempleo, por ejemplo. Algo que nadie puede discutir, es absolutamente justo reclamar por estas cuestiones, ¿no? Bueno, seguimos avanzando y hablamos de la renuncia de Lustó, también tema de portada, así que Juli, vamos a estar también compartiendo esa información. Dijo, mi mayor contribución es en el suelo argento, claro, porque en el día de ayer se supo que renunciaba finalmente a la función como embajador en los Estados Unidos. A mí me decían, se iba a ir de todos modos. Esta cuestión, el conflicto por la compra de armas, la importante denuncia, tal vez aceleró las cosas. La pregunta es si Lustó hubiera querido dejarlo pasar, porque esto aparentemente su salida era algo acordado desde hace tiempo. Tal vez podría haber esperado un tiempo más, ¿no? Que se escindiera un poco, que saliera de los medios de comunicación esta denuncia por la compra de armas a Estados Unidos. Yo recuerdo, hubo una carta de Martín Lustó, no la de ayer, donde agradece por haberle dado una función tan importante al gobierno nacional, sino aquella carta donde en respuesta a la denuncia por la compra de armas, el gobierno nacional decía, es un pedido para una donación. Bueno, luego se confirmó que lo que decían los documentos era que se pretendía una adquisición, se pretendía adquirir. Pero ¿qué es lo que dijo Lustó rápidamente y también fue a través de una carta? Él habló concretamente de venta de armas a crédito. Él es quien habla de venta de armas y aquí aparece una primera diferencia con la versión que había dado el gobierno nacional. También me decían en las últimas horas que el tema de las pistolas Taser es un punto con el que, bueno, Martín Lustó no estaba para nada de acuerdo, le hacía cierto ruido la adquisición de estas armas, que recordamos, lo que hacen es, dar una descarga eléctrica sobre la persona a modo de inmovilizarlo, ¿no? Con el objetivo de inmovilizarlo, que recuerden, tiene unos 50.000 voltios. Esto es lo que descarga sobre la persona. A 220
fuerte si uno mete los dedos en el enchufe, ¿sí? Ya esto es una descarga bastante importante. Bueno, imaginen en el caso de estas pistolas. Pero bueno, lo cierto es que en el día de ayer hubo una carta para los medios de comunicación también y a modo de agradecimiento respecto de su salida, que tiene como objetivo, Juli, y sí, lo comparto con vos, sí. Bueno, algo que ya se sabía, había trascendido, tenía que ver con una posible candidatura en la ciudad de Buenos Aires, ahora en las elecciones de medio término, y de cara a un objetivo posterior que habría, que es el de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2019. Sí, hay dos factores, creo yo, que están empujando a Lustó a dejar el puesto en la embajada. El primero, yo creo que uno es muy importante, es el que vos marcabas recién, ¿no? Claramente que haya tomado Estado público lo que era esta negociación de armas y que el gobierno no tomase ningún tipo de posición clara con respecto a este tema, termina impactando en lo que es el puesto de Lustó allí en la embajada de los Estados Unidos. Pero el otro dato que también hay que marcar es que a Lustó lo sorprende lo que es el planteo de polarización que hizo el gobierno con el kirchnerismo. Es decir, esto que prácticamente tuvo lugar en las últimas 2 o 3 semanas, donde el gobierno salió fuerte a tratar de polarizar y decir, bueno, todos los que no están de este lado están de este otro lado, que nosotros planteábamos que eso es totalmente, la verdad que no es de un país, por lo menos que tenga, yo digo, un determinado tipo de madurez política, pero bueno, el gobierno lo ha planteado y realmente le está dando resultados en términos electorales. Bueno, Lustó tiene miedo que le pase lo que le está pasando en gran medida a Sergio Massa, que es que ha perdido cierto caudal político porque hay quienes toman una definición, ¿estoy de este lado o estoy de este otro? Y las posiciones intermedias en general tienden a perder en estos esquemas. Bueno, en el caso de Lustó prácticamente es una posición intermedia, una especie de opositor que vive dentro del gobierno, y ayer en el gobierno algunos decían, estábamos durmiendo con el enemigo, ¿no? En referencia a Lustó, diciendo, bueno, mira, hasta es preferible que directamente haya decantado esta renuncia a la Embajada de los Estados Unidos, porque por lo menos sabemos dónde va a estar parado Lustó. La pregunta es, ¿sabemos dónde va a estar parado Lustó? Y los diarios hoy lo que reflejan es una incertidumbre bastante creciente con respecto a cómo va a jugar Lustó. Sí se sabe, por ejemplo, como pone Ámbito, que va a pelear en la ciudad de Buenos Aires, porque está claro que él es la cabeza de una fuerza que hay que recordar también, Dani, cómo había de alguna manera, o qué resultados había tenido la fuerza de Lustó en Capital Federal. Bueno, hizo una muy buena elección. Había hecho una buena elección, claro. En primera vuelta había sacado 25 puntos. ¿Sí? En segunda vuelta, en un balotaje, se había prácticamente duplicado la cantidad de votos, pero hay que tener en cuenta que ahí estaban votando también quienes no querían que Mauricio Macri, el presidente de la Nación hoy, pero candidato en aquel momento, tuviese un resultado electoral y que arrasaran las urnas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay un componente de apoyo electoral que tuvo Lustó, que no es de Lustó. Sí, y esto es un elemento, creo, que hay que tener en cuenta, y nos puede estar diciendo por qué Lustó todavía no define tanto su candidatura. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que está negociando lugares en las listas. Que gracias a esta especie de enroque que está haciendo, bueno, podría empezar a ganar algún tipo de lugar en las listas, apoyado por el radicalismo en parte, pero de todas maneras tratando de jugar la personal, es decir, poner algún tipo de, esquema de legisladores de confianza dentro de lo que son las listas, ¿no? Bueno, mira, y recuerdo ahora, es muy cierto lo que vos decís de los resultados electorales, ¿no? Hablábamos de una primera buena elección, más allá de esto que vos decías, que fue característica propia luego, ¿no?, de la segunda, pero también otra postura respecto de dónde va a estar parado Lustó. Pocos se enteraron, pero en los últimos días hubo una carta o un comentario que él hace a través de redes sociales que refiere a la maestra Griselda y la lección que dio la maestra Griselda. Bueno, ¿a qué se refiere? Les cuento. Se refiere al conflicto docente. Y volvemos a esto de dónde estar parado con el tema compra de armas a Estados Unidos o, por ejemplo, conflicto docente. ¿Por qué? Porque Griselda Siciliani lo que hablaba, o lo que decía es que, bueno, su padre creo que es docente y manifestaba un fuerte apoyo a los docentes en esta lucha por incremento de salario, en contraposición a lo que ofrece el gobierno nacional, que quiso provincializar, y provincia de Buenos Aires, que no quiso subir mucho más el porcentaje, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, tiene que ver con una relación personal y muy cercana de su mujer, Carla Peterson, con Griselda Siciliani, pero lo cierto es que también en este caso manifestó una postura y públicamente opuesta a, bueno, lo que dice hoy el gobierno nacional.
¿sí? Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no se puede subir, no se puede incrementar el salario a los docentes. Postura clara en un tema nada más y nada menos, tan sensible como el de los docentes y tan importante, ¿no? Bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. Mientras tanto, Lustó agradeció por haber tenido la oportunidad de representar a la Argentina en, bueno, la potencia mundial como los Estados Unidos. Hablaremos seguramente en las próximas horas de Prat Guy, de su reemplazante, bueno, y todo lo que se viene, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó también? Y mirá qué linda, mirá qué foto que eligieron. Todos dan por echado a Bauzá y esto no es así, dijo Angelici. Pregunto, Ángela, vos autorizada, y de paso recuerdo, nosotros hablábamos, decíamos un día, bueno, Chiquitapia en lo que dijo públicamente, apenas asumió en la AFA, dio la sensación de que lo había confirmado. Bueno, en el día de ayer aparecieron algunas dudas, pero ahora, nuevamente, esto que parece que Bauzá, o por lo menos para los medios, ¿no? Sí. No se iría. Sí, Tapia había sido un poco más ambiguo, había dicho, bueno, tiene contrato, quiero hablar con él. Ayer dijo, los contratos hay que respetarlos, dio un pasito más hacia respaldarlo, pero sí, el respaldo más importante que tuvo Bauzá ayer fue esta declaración de Daniel Angelici, que sorprende. ¿Por qué sorprende? Porque si el plan es despedir a Bauzá, como todo parecía indicar, va a quedar en offside, ¿no? En 1 o 2 días cuando se produzca este supuesto despido. Pero bueno, lo cierto es que dice, todos dan por despedido a Bauzá y no es así, todos dan por echado a Bauzá y no es así. ¿Será también que la idea es pedirle que renuncie a Edgardo Bauzá para no tener que pagar el dinero del que hablábamos hace un rato, del contrato hasta diciembre? Bueno, no está muy claro cuál es el proyecto de la AFA para Edgardo Bauzá, pero de todas maneras, mañana se va a reunir Tapia con el técnico y tal vez tengamos novedades. Bueno, dice que se definiría entonces entre mañana y pasado, pero agregó Angelici esto, Ángela, dijo, nosotros vamos a respetar la decisión que tome el presidente, bueno, por supuesto, y el secretario de selecciones. Y reitero esto porque en el día de ayer decíamos, bueno, pero ¿tiene injerencia Marcelo Tinelli? Da la sensación de que sobre esta decisión no la tendría. Claro, el tema es que Marcelo Tinelli no es parte del comité ejecutivo, o sea, no es alguien que va a votar y levantar la mano para decidir se queda o no se queda, pero bueno, sí, evidentemente también por lo que decía Angelici, lo van a escuchar, por lo menos. Sí tengan presente que hoy a las 2 de la tarde, cuando se haga esta reunión de comisión ejecutiva, de comité ejecutivo por la Superliga, es muy probable que Marcelo Tinelli maneje la Superliga, es el principal nombre para ser el que maneje, o sea que Tinelli va a manejar la selección y la primera división. A lo mejor tiene que ver con eso también las palabras componedoras de Angelici, como para tener una buena relación con un hombre que va a acumular mucho poder también. Pero sí, Tinelli quiere que siga Bauzá y estas declaraciones de Angelici parecen ir en esa línea. Vamos a ver. Bueno, mira, a las 9 en punto, bien puntuales, nosotros terminamos, pero ahora es momento